La evaluación. El alto consejero Vicstar se encontraba ante el ventanal cristalino de la gran cámara. Sus escamas iridiscentes reflejaban la luz de 1000 estrellas. Debajo de él, la Tierra pendía como una canica en el vacío, engañosamente pacífica para ser un mundo que había causado tanta preocupación en el Consejo Gobernante de la Federación Galáctica. Lo han vuelto a hacer, anunció a los miembros del Consejo reunidos, cada uno representando a las civilizaciones más avanzadas del espacio conocido. Los humanos han logrado el transporte por tunelización cuántica. Les tomó 3 años. 3. A los centuranos les llevó 2 siglos dominar la misma tecnología. Un murmullo recorrió la cámara. La consejera Seratul, con su forma etérea brillando de preocupación, fue la primera en hablar. Este es el 5º avance en este ciclo. Su curva de aceleración no tiene precedentes. El proyector hueco de la cámara se activó, mostrando la progresión tecnológica de la Tierra durante el último siglo. El gráfico lineal mostraba una curva exponencial que parecía desafiar las leyes naturales del desarrollo de las especies, desde la combustión interna hasta los viajes más rápidos que la luz en menos de 200 años. Vicstar continuó. Están rompiendo cada modelo de desarrollo que hemos establecido en 50.000 años de civilización galáctica. El embajador Crow, representando al colectivo de máquinas del cúmulo de Arcturus, proyectó su análisis directamente en el campo de conciencia compartido. Sus capacidades de reconocimiento de patrones exceden nuestras matrices predictivas. Resuelven problemas a través de saltos intuitivos que omiten las etapas de desarrollo estándar. Vicstar activó otro holograma. Este mostraba transmisiones de entretenimiento humano. Imágenes de naves estelares, mundos alienígenas y tecnologías fantásticas danzaban en el aire. Miren su ciencia ficción. No solo resuelven problemas. Imaginan soluciones a problemas que ni siquiera han encontrado aún. Es como si estuvieran leyendo por adelantado el libro de texto de la galaxia. Entonces debemos actuar, declaró la anciana hoy, el miembro más antiguo del Consejo. Su forma cristalina pulsaba con sabiduría ancestral. No por miedo, sino por responsabilidad. Hemos visto civilizaciones avanzar demasiado rápido antes. Los proxianos se destruyeron a sí mismos cuando lograron la manipulación de la antimateria antes de desarrollar la sabiduría para manejarla. Vicstar asintió, sus escamas cambiando a un azul profundo de determinación. Propongo algo sin precedentes. Una serie de pruebas disfrazadas de desafíos. Las presentaremos como un examen para ser miembro de la Federación, pero en realidad, estarán cuidadosamente diseñadas para medir las verdaderas capacidades de la humanidad y su sabiduría al usarlas. La Cámara del Consejo estalló en discusión. Poner a prueba a las especies estaba prohibido en circunstancias normales, pero estas no eran circunstancias normales. El rápido avance de la humanidad había sumido en el caos el equilibrio cuidadosamente mantenido de la civilización galáctica. Mientras tanto, en la Tierra, la doctora Sarah Chen miraba la pantalla principal de su laboratorio cuántico con una mezcla de incredulidad y emoción. Los resultados de su último experimento desafiaban todo lo que creía saber sobre la física de partículas. Aún no lo sabía, pero estaba a punto de descubrir algo que cambiaría el lugar de la humanidad en la galaxia para siempre. Director Matthews, llamó, su voz firme a pesar de su corazón acelerado. Creo que necesita ver esto. El director del laboratorio, un veterano de innumerables momentos de avance, reconoció algo diferente en su tono. Cruzó la habitación rápidamente, sus ojos se abrieron de par en par mientras procesaba los datos en su pantalla. Las firmas cuánticas, susurró, no son aleatorias. Son mensajes, terminó Sarah. Alguien nos ha estado observando, y están a punto de hacer contacto. Muy por encima de la atmósfera de la Tierra, la nave personal de Vicstar se preparaba para transmitir el desafío del Consejo a los gobiernos de la Tierra. El mensaje aparecería simultáneamente en todos los dispositivos de comunicación del planeta. Una demostración de superioridad tecnológica destinada a humillar a la especie advenediza. Pero cuando su oficial de comunicaciones inició la transmisión, algo inesperado sucedió. El campo cuántico de la Tierra cambió de una manera que sus sensores nunca antes habían detectado.
Por una fracción de segundo, pareció como si toda la firma cuántica del planeta hubiera cambiado. Alto consejero, informó su oficial científico, sus mandíbulas chasqueando de preocupación. Están leyendo nuestra transmisión antes de que la enviemos. Las escamas de Vicstar cambiaron al blanco del SOC. Imposible. El cifrado. No están rompiendo el cifrado, interrumpió el oficial, rompiendo el protocolo en su asombro. Lo están prediciendo. De alguna manera, han desarrollado algoritmos predictivos cuánticos que pueden extrapolar el contenido de nuestra transmisión a partir de las señales preliminares de protocolo de enlace. En su laboratorio, Sarah Chen sonrió mientras los datos fluían por su pantalla. Los alienígenas pensaban que estaban probando a la humanidad, pero no tenían idea de que la humanidad se había estado preparando para este momento durante generaciones. Cada historia de ciencia ficción, cada imaginación descabellada de lo que podría ser posible había sido la forma en que la humanidad ensayaba para el primer contacto. Director, dijo, sus dedos volando sobre la interfaz holográfica. Envíe la señal a las otras instalaciones. Es hora de mostrarles lo que la humanidad realmente puede hacer. Mientras Vicstar se preparaba para entregar su desafío cuidadosamente elaborado, no tenía forma de saber que la humanidad estaba a punto de convertir su prueba en algo completamente inesperado. El juego estaba a punto de comenzar, pero no de la manera que la Federación Galáctica había planeado. La primera señal de que las cosas no iban según lo planeado llegó cuando la respuesta de la Tierra llegó antes de que Vicstar hubiera terminado de transmitir el desafío. Los humanos no solo habían predicho el contenido de su mensaje, habían preparado su respuesta con antelación, con mejoras incluidas a los mismos protocolos de cifrado que usaba la Federación. La evaluación había comenzado, pero la pregunta era, ¿quién estaba evaluando a quién en realidad? El desafío. La gran cámara de pruebas de la Federación Galáctica se extendía a lo largo de un planetoide artificial. Sus muros cristalinos estaban diseñados para contener las fuerzas más destructivas conocidas por las civilizaciones espaciales. Hoy, albergaría la primera de las pruebas de la humanidad. La doctora Sarah Chen se encontraba en el centro de la cámara, con una pequeña tableta cuántica en sus manos, frente a los miembros del consejo reunidos que flotaban arriba en sus cápsulas de observación que desafiaban la gravedad. Parecía notablemente tranquila para alguien a punto de enfrentar un desafío diseñado para humillar a toda su especie. Los parámetros son simples, anunció el alto consejero Vicstar, sus escamas ahora de un profundo púrpura de autoridad ceremonial. Deben estabilizar una singularidad cuántica usando solo las herramientas proporcionadas. Cada especie que ha logrado ser miembro de la Federación lo ha hecho a través de siglos de estudio cuidadoso. Tienen una rotación estándar. Lo que Vicstar no mencionó fue que el desafío estaba diseñado para ser imposible con las herramientas primitivas que habían proporcionado. Estaba destinado a enseñarle a la humanidad la paciencia, a mostrarles que algunos logros no se podían apresurar. Sarah examinó el anticuado manipulador cuántico que le habían dado. Su superficie cristalina estaba opaca por la edad. Detrás de ella, en el área de observación designada para los testigos humanos, el director Matthews observaba con el resto de la delegación científica de la Tierra. Todos sabían lo que realmente estaba en juego aquí. Interesante diseño, dijo Sarah, girando el manipulador en sus manos. Tecnología de fase cuántica temprana, ¿no es así? De unos 50.000 años de antigüedad. Las escamas de Vicstar ondearon con sorpresa. La edad del dispositivo no formaba parte de los materiales informativos que proporcionaron. ¿Cómo supiste? La estructura de red cristalina, explicó Sarah, comenzando ya a modificar el dispositivo. Descubrimos patrones similares en nuestros estudios de arqueología cuántica. Pero, ¿saben qué es fascinante? Los principios básicos siguen siendo sólidos. Solo necesitaban una perspectiva diferente. Usando herramientas que parecían primitivas para los estándares de la Federación, Sarah comenzó a trabajar. Sus movimientos eran precisos, pero no de la manera cuidadosa que el Consejo esperaba. En cambio, se movía con la confianza de alguien que ya había resuelto el problema y simplemente estaba ejecutando un plan. En la cápsula de observación,
La conciencia de máquina del embajador Krell luchaba por procesar lo que estaba viendo. Alto consejero, no está intentando contener la singularidad mediante protocolos estándar. La humana la está redirigiendo. En efecto, Sara no estaba luchando contra el enorme poder de la singularidad cuántica. En cambio, estaba trabajando con él, usando principios que parecían desafiar la comprensión de la física de la Federación. La singularidad comenzó a estabilizarse, no a través de una contención por fuerza bruta, sino a través de una compleja danza de campos cuánticos que parecía casi hermosa. Imposible, susurró la anciana Reich, su forma cristalina vibrando de incredulidad. Está usando la propia energía de la singularidad para crear un campo de estabilización autosostenible. Las matemáticas para tal enfoque ni siquiera deberían existir. Oh, pero existen, replicó Sara, su voz se escuchó claramente en toda la cámara. Las desarrollamos hace años. De hecho, fue parte de la tesis de un estudiante de posgrado sobre la teoría de la armonía cuántica. Un trabajo fascinante. Se inspiró viendo las ondas en un estanque. La singularidad, ahora completamente estabilizada, flotaba en el aire como una galaxia en miniatura. Pero Sara no había terminado. Con unos pocos ajustes más a su manipulador modificado, la singularidad comenzó a cambiar de color, recorriendo el espectro en un patrón controlado. Un pequeño extra, explicó al atónito consejo. Descubrimos que las singularidades cuánticas pueden usarse como dispositivos de comunicación si las modulas correctamente. Esta está transmitiendo actualmente sus propios protocolos de contención a cualquier fenómeno similar en un radio de 100 años luz. Debería ayudar a prevenir cualquier formación accidental de singularidades peligrosas en el espacio cercano. Las escamas de Big Star se habían vuelto de un gris pálido, una señal de completo asombro en su especie. Habían esperado que la humanidad fracasara, que aprendiera humildad. En cambio, la humanidad no solo había resuelto el desafío, sino que había mejorado la naturaleza misma de la prueba. En el área de observación humana, el director Matthews se permitió una pequeña sonrisa. La fase 1 había salido exactamente como estaba planeada. El manipulador cuántico que Sara había modificado no solo controlaba la singularidad. Estaba recopilando datos sobre la tecnología de la Federación, analizando sus firmas cuánticas y transmitiendo todo de regreso a la Tierra a través de canales subespaciales que la Federación ni siquiera sabía que existían. Notable, declaró la anciana X, su sabiduría ancestral la obligaba a reconocer lo que habían presenciado. Pero seguramente este fue un logro singular, las pruebas restantes. Fue interrumpida por una sutil vibración que recorrió la cámara. En la pantalla personal de cada miembro del Consejo, apareció un mensaje, transmitido a través de la singularidad cuántica que Sara acababa de estabilizar. Contenía propuestas detalladas para mejorar la eficiencia de sus tecnologías de contención cuántica, compartidas libremente. Creemos en la ciencia de código abierto, explicó Sara, dejando su manipulador modificado. El conocimiento crece cuando se comparte, después de todo. Ahora, ¿procedemos al siguiente desafío? Hemos preparado algunas mejoras interesantes para esos también. Los miembros del Consejo intercambiaron miradas preocupadas. Esto no era solo éxito. Era una maestría que no habían anticipado. Y mientras Sarachen permanecía tranquilamente en el centro de su cámara de pruebas, comenzaron a darse cuenta de que quizás no eran ellos los que estaban realizando la prueba después de todo. En órbita alrededor de la Tierra, innumerables receptores cuánticos recogían el flujo de datos del manipulador modificado de Sara. En laboratorios de todo el planeta, los científicos comenzaron a analizar los fundamentos tecnológicos de la Federación, encontrando ineficiencias, descubriendo posibilidades que la Federación nunca había imaginado. El desafío había sido destinado a enseñar a la humanidad su lugar en el orden galáctico. En cambio, se estaba convirtiendo en la puerta de entrada de la humanidad para revolucionar ese orden por completo. La revolución. El almirante James Rodríguez estaba en el puente de la primera nave estelar oficialmente reconocida de la Tierra, la TSV Prometheus, observando cómo su tripulación se preparaba para el tercer desafío de la Federación. El núcleo cuántico de la nave zumbaba con una potencia que incomodaba visiblemente a los observadores de la Federación, y con razón.
Han vuelto a modificar los parámetros. Su segunda al mando, la comandante Lin, informó. La ruta que han establecido a través de los asteroides ha sido descrita como matemáticamente imposible de navegar. Rodríguez sonrió. Matemáticamente imposible según las matemáticas de quién. El desafío parecía simple en la superficie, navegar a través de un denso campo de asteroides mientras se mantenían velocidades superlumínicas. La Federación lo usaba para probar la conciencia espacial y el tiempo de reacción de las especies. Ninguna civilización lo había completado en su primer intento. La mayoría tardó décadas en desarrollar las tecnologías necesarias. Lo que la Federación no sabía era que la humanidad ya había superado su comprensión de la mecánica espacial. Las ideas de la doctora Chen a partir de la prueba de la singularidad cuántica solo habían acelerado su progreso. Informen todas las estaciones, ordenó Rodríguez. Motor cuántico a plena capacidad, fue la respuesta de ingeniería. Las modificaciones de la doctora Chen se mantienen estables. Anclas de realidad en línea. Navegación ha trazado todos los posibles vectores de cuarta dimensión, añadió otro oficial. Los nuevos sistemas de predicción cuántica están rastreando la trayectoria de probabilidad de cada asteroide. En la nave de observación de la Federación, el alto consejero Vicstar observaba con creciente inquietud. La firma de energía de la nave humana no se parecía a nada que sus sensores hubieran registrado. Parecía existir en múltiples estados espaciales simultáneamente. No pueden intentar esto a toda velocidad, proyectó la conciencia de máquina del embajador Krell. Los requisitos computacionales por sí solos se cederían. La Prometheus saltó a velocidad FTL. Lo que sucedió a continuación desafió la comprensión de la física de la Federación. En lugar de intentar navegar entre los asteroides, la nave humana pareció atravesarlos, existiendo en los espacios entre la materia convencional. El campo cuántico de la nave curvaba la realidad a su alrededor de maneras que no deberían haber sido posibles con la tecnología conocida. Imposible, susurró el anciano Akes, su forma cristalina vibrando de shock. No están evitando los asteroides, están haciendo tunelización cuántica a través de los espacios de probabilidad entre ellos. Ruta completada, anunció calmadamente la comandante Lin a bordo de la Prometheus. Tiempo hasta la finalización, 3.7 segundos. Es un nuevo récord para la tripulación. Rodríguez asintió, pero su atención estaba centrada en los datos que llegaban de los sensores de la nave. Cada asteroide que atravesaron había sido escaneado a fondo, su composición analizada, su firma cuántica registrada. El recorrido del desafío se había convertido en un estudio científico improvisado. Transmita los datos del sondeo de minerales a la Tierra, ordenó. Algunos de estos asteroides contienen elementos que no hemos visto antes. Nuestros metalúrgicos se darán un festín. En su laboratorio en la Tierra, la doctora Chen ya estaba analizando la estela cuántica de la Prometheus. La nave no solo había completado el desafío, había reescrito las reglas fundamentales del viaje espacial. Los observadores de la Federación aún no se daban cuenta, pero la humanidad acababa de demostrar una tecnología que dejaba obsoletos los motores FTL tradicionales. Director Matthews, llamó. La red de entrelazamiento cuántico está captando algo interesante de los observadores de la Federación. Sus intentos de escanear nuestra nave nos están enseñando más sobre su tecnología de sensores que lo que ellos están aprendiendo sobre la nuestra. Matthews se acercó a su pantalla, sus ojos se abrieron de par en par ante los datos. Todavía usan principios de observación cuántica que abandonamos hace años. Toda su comprensión de la realidad se basa en modelos obsoletos. ¿Deberíamos compartir los modelos más nuevos con ellos?, preguntó Sara, aunque ya sabía la respuesta. Como siempre, doctora Chen, el conocimiento crece cuando se comparte. De vuelta en la Prometheus, Rodríguez recibió un mensaje prioritario del Comando de la Tierra. La reacción de la Federación a su éxito había confirmado sus teorías. Los alienígenas estaban tecnológicamente estancados, atrapados por sus propias suposiciones sobre lo que era posible. Señor, informó la comandante Lin, estamos recibiendo solicitudes de consulta técnica de 17 especies diferentes de la Federación.
¿Quieren saber cómo logramos la tunelización cuántica a velocidades FTL? Rodríguez sonrió. Esto había sido parte del plan desde el principio. La humanidad no solo había estado desarrollando nuevas tecnologías. Se habían estado preparando para enseñarlas a la galaxia. Envíenles los principios básicos, ordenó, e infórmenles que la Tierra está estableciendo una academia de ciencias cuánticas abierta a todas las especies interesadas en la investigación colaborativa. En la nave de observación de la Federación, las escamas de Vicstar se habían vuelto de un azul profundo de revelación. Los humanos no solo estaban superando sus pruebas. Estaban revolucionando todo lo que la Federación creía saber sobre ciencia y tecnología. Y lo estaban haciendo no a través de la conquista o la competencia, sino a través de la colaboración abierta y el descubrimiento compartido. La revolución no era solo tecnológica. Era filosófica. El tercer desafío había tenido como objetivo demostrar los límites de la capacidad humana. En cambio, se había convertido en la demostración de la humanidad de que no había límites, solo oportunidades para el crecimiento y el aprendizaje. Mientras la Prometheus se preparaba para regresar a la Tierra, su estela cuántica dejó ondas en el espacio-tiempo que resonarían en toda la galaxia. La revolución había comenzado, no con armas ni guerra, sino con conocimiento libremente entregado y fronteras alegremente rotas. La revelación. La gran cámara del Consejo quedó en silencio mientras las pantallas holográficas mostraban lo imposible. La humanidad no solo había dominado los desafíos de la Federación, los había trascendido. Pero fue lo que sucedió a continuación lo que realmente sacudió los cimientos de la civilización galáctica. Honorable Consejo, el holograma de la doctora. Chen apareció en el centro de la cámara. Su presencia fue transmitida a través de canales de entrelazamiento cuántico que hacían que las comunicaciones de la Federación parecieran primitivas. Hemos completado sus pruebas. Ahora, nos gustaría mostrarles algo. Las escamas del alto consejero Vicstar se movieron nerviosamente. Algo en su tono sugería que esto era más que una simple demostración. Proceda, logró decir, tratando de mantener la compostura. El campo cuántico de la cámara onduló mientras miles de satélites cuánticos humanos se activaban simultáneamente en todo el espacio de la Federación. Habían estado allí todo el tiempo, disfrazados de basura espacial, recopilando datos y analizando la tecnología de la Federación durante siglos. Chen continuó. La humanidad soñó con las estrellas. Escribimos historias, creamos arte, imaginamos innumerables posibilidades. Cuando finalmente llegamos al espacio, descubrimos algo fascinante. El universo era a la vez más y menos de lo que imaginábamos. La pantalla holográfica cambió, mostrando la progresión tecnológica de la Federación durante 50.000 años. Luego, superpuesta, la progresión de la humanidad en solo 2 siglos. El contraste era marcado. Verán, explicó Chen, mientras ustedes construían muros, nosotros construíamos puentes. Mientras ustedes acumulaban conocimiento, nosotros lo compartíamos. Mientras ustedes mantenían la estabilidad, nosotros abrazábamos el caos y aprendíamos de él. La conciencia de máquina del embajador Krell proyectó confusión. Las firmas cuánticas están por todas partes. ¿Cuánto tiempo llevan observándonos? Desde antes de que supieran que existíamos, sonrió Chen. Cada sonda que enviaron, cada observación que hicieron, estábamos aprendiendo, adaptándonos, mejorando. No solo su tecnología, sino los principios fundamentales detrás de ella. Las pantallas de la cámara cobraron vida con nuevos datos. Mejoras a la tecnología de la Federación que sus científicos ni siquiera habían concebido. Modificaciones del motor cuántico que aumentaban la eficiencia en un 300%. Sistemas de energía que prácticamente eliminaban la pérdida de energía. Redes de comunicación que trascendían las limitaciones tradicionales del espacio-tiempo. No estamos aquí para desafiar su autoridad, les aseguró Chen, aunque sus palabras tenían un peso inconfundible. Estamos aquí para despertarlos. El universo es infinito, pero su pensamiento se ha vuelto finito. La forma cristalina del anciano AX pulsó con la comprensión. Las pruebas. Sabían de ellas incluso antes de que las concibiéramos. Por supuesto,
asintió Chen. Así como sabíamos que intentarían contenernos, ponernos a prueba, medirnos con sus estándares. Pero los estándares pueden convertirse en cadenas, la tradición puede convertirse en una prisión. Nos negamos a estar atados por ninguna de las dos. En todo el espacio de la Federación, los satélites cuánticos humanos comenzaron a transmitir no amenazas ni demandas, sino conocimiento. Acceso libre y sin restricciones a los descubrimientos científicos y tecnológicos de la humanidad. Todo, desde la producción de alimentos mejorada hasta revolucionarias teorías de física cuántica. Esto es peligroso, protestó Vikkstar. El intercambio sin restricciones de tecnología avanzada es precisamente lo que la galaxia necesita, interrumpió Chen. El miedo al conocimiento es lo que los estancó. El control de la información es lo que detuvo su progreso. No estamos pidiendo permiso, alto consejero. Les estamos mostrando una mejor manera. En órbita alrededor de la Tierra, la TSV Prometheus y sus naves hermanas activaron sus nuevos motores cuánticos simultáneamente. La firma de energía no se parecía a nada que la Federación hubiera visto. Pura, eficiente, elegante en su simplicidad. Lo que están viendo, explicó Chen, mientras el consejo observaba con asombro, es lo que sucede cuando la imaginación se encuentra con la realidad. Cuando dejas de preguntar por qué y comienzas a preguntar por qué no. Cuando abrazas el caos de la posibilidad en lugar de esconderte detrás de los muros de la certeza. La revelación no era solo sobre tecnología. Era sobre filosofía, sobre enfoque, sobre la naturaleza fundamental del progreso mismo. La humanidad había tomado el modelo de desarrollo cuidadoso y controlado de la Federación y lo había puesto patas arriba. Les ofrecemos una elección, concluyó Chen. Continuar como lo han hecho, atrapados por sus propias reglas y restricciones, o unirse a nosotros en algo nuevo. Una federación no de control, sino de colaboración, no de regulación, sino de innovación. La Cámara del Consejo estalló en discusión, pero la decisión ya había sido tomada por ellos. En todo el espacio de la Federación, las especies ya estaban accediendo a la red cuántica humana, descargando siglos de progreso científico, experimentando la libertad del intercambio de conocimiento sin restricciones. La revelación había comenzado, y la galaxia nunca volvería a ser la misma. El nuevo amanecer. Un año después de la revelación de la humanidad, la galaxia se había transformado de maneras que el Consejo de la Federación nunca podría haber predicho. La gran cámara que una vez había albergado sus deliberaciones ahora servía como el centro neurálgico del intercambio de conocimiento galáctico. Un testimonio de la visión de la humanidad de colaboración abierta. El alto consejero Vikkstar, ahora sirviendo como enlace entre la vieja guardia y el nuevo orden, observaba cómo representantes de 1000 mundos se reunían en persona y mediante proyección cuántica. Sus escamas brillaban con un nuevo color, uno que su especie había evolucionado para representar la aceptación del cambio radical. La red de armónicos cuánticos ha alcanzado una cobertura total, anunció la doctora Chen desde su posición en el podio central. Cada mundo habitado en el espacio conocido ahora tiene acceso a un intercambio científico y cultural sin restricciones. Los resultados de este intercambio sin precedentes se mostraban en enormes pantallas holográficas por toda la cámara. Mundos que habían languidecido en estasis tecnológica durante milenios ahora estaban logrando avances a diario. Especies que habían sido consideradas demasiado primitivas para ser miembros de la Federación estaban desarrollando sus propias soluciones únicas a problemas universales. Los proxianos han revertido con éxito el daño ambiental de su planeta, informó la comandante Lin, su holograma parpadeando con una emoción apenas contenida. Combinaron nuestra tecnología de campo cuántico con su ingeniería biológica nativa. Los resultados son hermosos. El almirante Rodríguez, que ahora supervisaba el desarrollo conjunto de la nueva flota de exploración galáctica, dio un paso al frente. El colectivo de Arcturus ha integrado los principios de computación cuántica humana con su conciencia de máquina. Están descubriendo nuevas dimensiones de la inteligencia artificial que nunca imaginamos posibles. Pero quizás lo más notable fue que los cambios no eran solo tecnológicos. El libre flujo de conocimiento había traído consigo el intercambio cultural,
la colaboración artística y la polinización cruzada filosófica. Las historias de la humanidad, sus sueños, su ficción, sus imaginaciones descabelladas habían provocado un renacimiento de la creatividad en toda la galaxia. Estábamos equivocados, admitió la anciana Ax, su forma cristalina resonando con las frecuencias armónicas de la nueva red cuántica. Pensábamos que el progreso necesitaba ser controlado, medido, restringido. En cambio, necesitaba ser liberado. La doctora Chen sonrió, recordando el día en que revelaron por primera vez las verdaderas capacidades de la humanidad. Los mayores descubrimientos a menudo no provienen de una planificación cuidadosa, sino del caos de la imaginación sin restricciones. Cuando dejamos de intentar controlar el conocimiento y comenzamos a compartirlo, todos crecemos juntos. Alrededor de la Tierra, el una vez primitivo sistema solar se había convertido en un centro de innovación galáctica. El cinturón de asteroides albergaba vastas estaciones de investigación donde científicos de toda la galaxia colaboraban en proyectos que se habrían considerado imposibles solo un año antes. Marte se había transformado en un laboratorio viviente donde 100 especies trabajaban juntas para perfeccionar la terraformación planetaria. La red de entrelazamiento cuántico ha detectado señales de más allá del borde de la galaxia, anunció una joven científica centurana, sus patrones bioluminiscentes pulsando de emoción. Usando los algoritmos de la teoría del caos de la humanidad, hemos comenzado a decodificarlas. Hay mucho más por descubrir ahí fuera. Y ese fue quizás el mayor regalo de la humanidad a la galaxia. No su tecnología ni sus principios científicos, sino su entusiasmo ilimitado por lo desconocido. Su capacidad para enfrentar la incertidumbre, no con miedo, sino con emoción, no con control, sino con curiosidad. Nos encontramos en los albores de una nueva era, declaró Chen. Sus palabras se transmitieron instantáneamente por toda la galaxia a través de la red cuántica. No como especies separadas luchando por una ventaja, sino como una civilización unida alcanzando las estrellas. Las barreras entre nosotros han caído. Los muros que construimos para contener el conocimiento se han desmoronado. Y en su lugar, hemos construido puentes. Como para enfatizar sus palabras, la Prometheus y sus naves hermanas activaron sus nuevos motores cuánticos simultáneamente. La firma de energía fue visible desde todos los mundos de la Federación. Un recordatorio de que lo imposible era simplemente el avance del mañana esperando a suceder. Los desafíos que enfrentamos ahora no son pruebas ni juicios, continuó Chen. Son oportunidades. Oportunidades para aprender, para crecer, para descubrir juntos. Este es el regalo de la humanidad a la galaxia. No solo nuestro conocimiento, sino nuestra forma de pensar. Nuestra capacidad para soñar, para imaginar, para ir más allá de los límites de lo conocido hacia el reino de lo que podría ser. El nuevo amanecer había llegado, no con conquista o competencia, sino con colaboración y descubrimiento compartido. La galaxia había sido transformada no por la fuerza, sino por la simple y poderosa idea de que el conocimiento, como la luz, brilla más intensamente cuando se comparte libremente. En las corrientes cuánticas que ahora conectaban todo el espacio conocido, los sueños y descubrimientos de 1000 especies fluían libremente, cada una añadiendo su perspectiva única al gran tapiz del entendimiento. Y en algún lugar de un rincón distante de la galaxia, una joven especie miró su cielo nocturno y no vio oscuridad, sino la luz de la posibilidad brillando sobre ellos, invitándolos a unirse a la mayor aventura en la historia de todas las civilizaciones. La era de los límites había terminado. La era del descubrimiento había comenzado. La almirante de flota Sarah Chen estaba en el puente de la HSS Prometheus, la nave de guerra más avanzada de la Tierra, observando la pantalla holográfica de lo que debería haber sido el primer contacto pacífico de la humanidad con una civilización alienígena. En cambio, estaba presenciando el comienzo de una guerra. La nave de los nacidos del vacío pendía en el espacio como una sombra viviente, su casco biomecánico pulsando con una energía púrpura que parecía curvar la luz a su alrededor. La nave era hermosa en su perfección alienígena y aterradora en sus implicaciones. «Reprodúcelo de nuevo», ordenó Chen, sus rasgos curtidos iluminados por el suave brillo azul de las pantallas del puente. El teniente Marcus Rodríguez,
su oficial de comunicaciones, asintió y reinició la grabación de su primer y último intento de contacto diplomático. El holograma cobró vida, mostrando al representante del vacío, una criatura que parecía mercurio líquido con forma. Su superficie ondulaba con patrones complejos que servían tanto de lenguaje como de pensamiento. Su especie es ineficiente, resonó la voz traducida a través de los altavoces del puente. La conciencia individual es un callejón sin salida evolutivo. Únanse a la unidad o sean eliminados. No hay una tercera opción. La mandíbula de Chen se tensó mientras veía continuar la grabación. El equipo diplomático de la humanidad lo había intentado todo: la razón, el intercambio cultural, incluso ofertas de comercio tecnológico. Pero el vacío, una especie que había alcanzado la supremacía tecnológica a través de la integración neural completa en una vasta mente colmena, no podía o no quería comprender el valor del pensamiento individual. ¿Estado de la flota de los nacidos del vacío?, preguntó Chen, volviéndose hacia su oficial táctico, el comandante Kaip Patel. 17 naves capitales han emergido de sus corredores de espacio plegado, almirante, informó Patel, sus ojos oscuros fijos en la pantalla táctica. Su formación es perfecta, casi cristalina en su estructura. Cada nave mantiene distancias precisas de las demás. Chen asintió, notando la belleza casi matemática de la disposición de la flota alienígena. Los nacidos del vacío se movían con una coordinación solo posible cuando miles de mentes operaban como una sola. Ninguna flota humana podría alcanzar tal precisión. Pero algo en su formación le molestaba a su instinto táctico. Era demasiado perfecta, demasiado rígida, como la solución a una ecuación en lugar de una respuesta a un campo de batalla dinámico. Doctora Wayase, llamó Chen a su oficial científico. ¿Qué ha averiguado sobre su red neuronal? La doctora Emily Wayase, una exenobióloga que se había unido a la flota después de que el primer contacto saliera mal, levantó la vista de su estación. Toda su civilización opera como una única conciencia, almirante. Cada decisión, cada acción es procesada a través de su colectivo. Es increíblemente eficiente. ¿Pero qué, doctora? Pero también es predecible. Literalmente no pueden comprender la iniciativa individual. Cada respuesta se calcula en base al consenso colectivo. No entienden la aleatoriedad o el caos. Es antitético a toda su forma de pensar. Chen sintió una sonrisa asomando en la comisura de su boca. 20 años de servicio naval le habían enseñado que el arma más peligrosa en cualquier arsenal era la imprevisibilidad. La perfecta coordinación de los nacidos del vacío podría ser su mayor debilidad. Teniente Rodríguez, envía un mensaje al comando de la Tierra. Dígales. Hizo una pausa, observando cómo más naves de los nacidos del vacío emergían del espacio plegado, sus cascos brillando con esa inquietante energía púrpura. Dígales que encontramos una manera de contraatacar. Mamá, Rodríguez parecía inseguro. El vacío piensa que la conciencia individual es una debilidad, explicó Chen, sus ojos nunca apartándose de la pantalla táctica. Ven nuestra independencia como primitiva, caótica. Cuentan con que su unidad sea superior a nuestra diversidad. Se volvió para enfrentar a su tripulación, viendo la mezcla de miedo y determinación en sus ojos. Vamos a mostrarles por qué la mayor fortaleza de la humanidad siempre ha sido nuestra capacidad para pensar por nosotros mismos. La consola del comandante Patel de repente brilló con alertas. Almirante, la flota de los nacidos del vacío se está moviendo a formación de ataque. Las lecturas de energía están por las nubes. Chen enderezó los hombros, años de experiencia de mando asentándose a su alrededor como una armadura. Todos a sus puestos de combate y consíganme una línea segura con el resto de la flota. Si vamos a sobrevivir a esto, cada capitán de nave necesita entender a qué nos enfrentamos y porque nuestra supuesta debilidad podría ser nuestra única esperanza de victoria. Mientras las sirenas sonaban en toda la Prometheus, Chen pensó en la ironía de la situación. Los nacidos del vacío habían pasado milenios perfeccionando su unidad, eliminando el pensamiento individual en busca de la eficiencia. Pero al hacerlo, habían perdido algo esencial.
El factor caos que había impulsado la innovación humana desde las primeras pinturas rupestres. Estaban a punto de aprender que a veces el arma más perfecta es la imperfección misma. Los primeros disparos de la guerra estaban a punto de ser efectuados, y el futuro de la humanidad dependería no de igualar la perfecta coordinación de los nacidos del vacío, sino de demostrar que su mayor fortaleza residía en ser exactamente lo que el enemigo despreciaba, gloriosamente e impredeciblemente humanos. La primera batalla duró exactamente 6 minutos y 43 segundos, el tiempo justo para que el almirante de flota Chen confirmara su teoría sobre el defecto fatal de los nacidos del vacío. Repitan la transmisión táctica, ordenó, de pie en medio del puente lleno de humo de la Prometheus. La nave había sobrevivido a su primer encuentro, pero no sin costo. Brechas en el casco en 3 cubiertas, 2 baterías de cañones de riel destruidas y 13 miembros de la tripulación en la enfermería. La pantalla holográfica cobró vida, mostrando el reciente enfrentamiento. El ataque de la flota de los nacidos del vacío había sido perfecto, demasiado perfecto. Sus naves se movían en patrones geométricos precisos. La posición de cada nave calculada para maximizar su potencia de fuego colectiva. Alto, ordenó Chen. Ahí. Miren su respuesta a la maniobra del Exeter. La tripulación observó cómo la grabación mostraba al destructor Exeter ejecutando lo que solo podía describirse como un movimiento desesperado. Su capitán había cortado la energía de los motores en medio de la batalla, dejando que el impulso llevara a la nave directamente a través de la formación de los nacidos del vacío mientras operaba en silencio. No dispararon, observó la doctora Wayase, con los ojos muy abiertos. Ni un solo disparo a un objetivo que prácticamente voló a través de su envoltura de armamento. Porque no estaba en su base de datos táctica, terminó el comandante Patel, la comprensión amaneciendo en su rostro. Literalmente no pudieron procesar una nave que se apaga deliberadamente en medio de la batalla. No encajaba en ningún algoritmo de combate conocido. Chen asintió, un plan ya formándose en su mente. Su mente colmena es increíblemente poderosa, pero también es inflexible. Luchan como una computadora cuántica, procesando innumerables variables para encontrar la solución óptima, pero si les lanzas algo completamente irracional. Todo su proceso de toma de decisiones se colapsa, terminó la doctora Wayase. Es como mostrarle a una computadora de ajedrez un movimiento que no debería ser posible. Se congelan, tratando de computar la lógica detrás de una acción inherentemente ilógica. El teniente Rodríguez levantó la vista de su estación de comunicaciones. Almirante, estamos recibiendo informes de las otras naves supervivientes. Los nacidos del vacío se están reagrupando en el borde del sistema. Su formación es diferente esta vez. La pantalla táctica se actualizó, mostrando la flota alienígena dispuesta en lo que parecía ser un patrón de doble hélice. Las lecturas de energía sugerían que estaban adaptando su estrategia, tratando de crear una matriz de ataque más completa. Están aprendiendo, reflexionó Chen, pero están aprendiendo como un colectivo. Están tratando de optimizar su enfoque para contrarrestar lo que creen que es nuestra estrategia. Se volvió hacia su tripulación, sus ojos brillantes de determinación. Pero siguen pensando como una mente colmena. Están buscando patrones donde no los hay. Señora, intervino el comandante Patel. Tengo una idea. Es poco ortodoxa. Esas son mis favoritas, comandante. Los nacidos del vacío procesan todo a través de su conciencia colectiva, ¿verdad? ¿Qué pasaría si les diéramos demasiado para procesar? No solo acciones aleatorias, sino contradictorias. Múltiples naves haciendo cosas completamente diferentes. Ninguna de ellas siguiendo ninguna doctrina táctica reconocible. La doctora Wayase intervino, la emoción clara en su voz. Como un ataque de denegación de servicio distribuido, pero contra su red cognitiva. No necesitaríamos derrotar realmente su tecnología, solo abrumar su capacidad para entender lo que estamos haciendo. Chen caminó hacia la pantalla táctica, estudiando la formación de los nacidos del vacío. Nos quedan 37 naves en la flota. Esos son 37 capitanes diferentes capaces de tomar sus propias decisiones. Sin coordinación, sin patrón,
sin lógica que su mente colmena pueda comprender. Se volvió hacia Rodríguez. Consígame un canal seguro con todos los capitanes de nave, y encuéntreme a los que tengan más anotaciones disciplinarias por interpretación creativa de los protocolos tácticos. Quiero a nuestros oficiales más impredecibles liderando esta carga. Mientras su tripulación se apresuraba a cumplir, Chen pensó en la larga historia de guerra de la Tierra. Cada ventaja tecnológica importante había sido finalmente contrarrestada. Cada estrategia perfecta finalmente derrotada, pero el factor caos de la humanidad, su capacidad para actuar irracionalmente, para tomar decisiones que desafiaban la lógica, siempre había sido su arma secreta. Doctora, Wayase, llamó Chen. ¿Cuánto sabe sobre el jazz del siglo XX? La científica pareció confundida. ¿Jazz? No, no mucho, almirante. Se trata de improvisación. Músicos tocando sus propias interpretaciones, creando algo hermoso a partir del caos. Los nacidos del vacío son una orquesta perfecta. Cada nota planeada y coordinada. Estamos a punto de enseñarles a improvisar. La tripulación del puente compartió miradas inciertas, pero Chen pudo ver la chispa de comprensión en sus ojos. Estaban a punto de convertir su mayor debilidad percibida, su individualidad, en su arma más fuerte. Envíen un mensaje a la flota. Ordenó. Díganles que se preparen para la operación Comodín, y recuérdenles el viejo dicho de la Tierra: el enemigo más peligroso es aquel cuyo próximo movimiento no puedes predecir. A medida que las órdenes se transmitían, la flota de los nacidos del vacío comenzó otro avance perfectamente coordinado. Estaban a punto de aprender que, frente al verdadero caos, la coordinación perfecta podría ser simplemente la vulnerabilidad perfecta. El vacío entre las estrellas estalló en una sinfonía de caos. 37 naves humanas se movían en patrones que desafiaban todas las convenciones del combate espacial. Cada nave danzando a su propio ritmo improvisado. La HSS Prometheus lideraba la carga, pero no desde el frente. La almirante Chen había posicionado su nave insignia aparentemente al azar dentro de la formación, otra variable para que los nacidos del vacío la procesaran. Su puente zumbaba con una energía tensa mientras los informes fluían desde toda la flota. El destructor Courage está ejecutando una espiral inversa a través de su flanco izquierdo, informó el comandante Patel, luchando por seguir el ritmo de la batalla deliberadamente caótica. El capitán Martínez ha cortado la energía a todo excepto al soporte vital y las armas, usando la deriva gravitacional para deslizarse por sus puntos ciegos. El crucero Merlín está transmitiendo música rock del siglo XX en todas las frecuencias, añadió Rodríguez, con un toque de diversión en su voz. La red de comunicaciones de los nacidos del vacío está mostrando signos de tensión tratando de analizar la letra de Bohemian Rhapsody. Chen se permitió una pequeña sonrisa. A cada capitán de nave se le había dado una sola orden: sé impredecible. El resultado fue una batalla que se parecía más a una danza abstracta que a un enfrentamiento militar. El Exeter giraba sobre su eje mientras disparaba en patrones aleatorios. El Jian había dividido su complemento de drones en 20 unidades más pequeñas, cada una siguiendo diferentes vectores de ataque. El Gagarin estaba ejecutando maniobras que violaban al menos 3 leyes del sentido táctico. La estación de la doctora Wayase de repente estalló con alertas. Almirante, estoy detectando fluctuaciones en la red neuronal de los nacidos del vacío. Su conciencia colectiva está tartamudeando, como una computadora tratando de ejecutar demasiados programas contradictorios simultáneamente. La pantalla táctica mostró el efecto. Las perfectas formaciones geométricas de la flota de los nacidos del vacío comenzaban a flaquear. Las naves se movían con retrasos de microsegundos, una eternidad para una mente colmena que operaba en perfecta sincronización. Están tratando de analizar cada acción de forma independiente, observó Chen, buscando la estrategia subyacente, el patrón que daría sentido a nuestros movimientos. Pero no hay patrón. La respuesta del vacío llegó como una masiva oleada de energía. Sus naves comenzaron a cargar lo que parecía ser alguna forma de arma de cascada cuántica, un intento desesperado de abrumar a la flota humana con poder bruto en lugar de precisión. Están abandonando la complejidad táctica en favor de la fuerza bruta,
señaló Patel. Es lo más parecido a una respuesta emocional que hemos visto de ellos. Los ojos de Chen se entrecerraron. Se están adaptando, pero siguen pensando como un colectivo. Todas las naves ejecuten el protocolo Jazz. En toda la flota humana, las naves comenzaron a implementar sus planes de contingencia individuales. Planes que ninguno de ellos había compartido con los demás. La Prometheus de repente apagó todas las luces externas y comenzó a ventilar plasma en un patrón aparentemente aleatorio, creando una nube de partículas que confundían los sensores. Otras naves iniciaron sus propias contramedidas únicas. Cada una diferente, cada una añadiendo a la carga cognitiva en la red neuronal de los nacidos del vacío. Su cascada cuántica se está desestabilizando, informó emocionada la doctora. Wayase. La varianza en nuestras posiciones les hace imposible mantener el bloqueo de objetivos en toda su red. El espacio entre las flotas se iluminó cuando el arma de los nacidos del vacío se descargó. Pero en lugar de la explosión coordinada que pretendían, la energía se dispersó caóticamente, gran parte de ella inofensivamente en el espacio vacío. Su arma perfecta había sido deshecha por objetivos imperfectos. Estamos recibiendo una señal, anunció Rodríguez, la sorpresa evidente en su voz. Es diferente de sus patrones de comunicación habituales. Más fragmentada. Póngala, ordenó Chen. Los altavoces del puente crepitaron con una voz que parecía estar luchando con el concepto mismo de la comunicación individual. Sus acciones desafían la lógica. Cada unidad opera de forma independiente. Sin coordinación, sin patrón. ¿Cómo mantienen la cohesión militar sin consenso? Chen dio un paso al frente, su voz firme. Mantenemos la cohesión precisamente porque no requerimos consenso. Cada nave, cada capitán, cada miembro de la tripulación es libre de pensar y actuar de forma independiente. Esa no es nuestra debilidad. Es nuestra fortaleza. Hubo una larga pausa antes de que los nacidos del vacío respondieran. Cuando lo hicieron, su comunicación usualmente fluida estaba rota, distorsionada. Esto no puede ser procesado. Su enfoque táctico viola todos los parámetros conocidos de la guerra organizada. Están introduciendo el caos en el orden. Bienvenidos a la humanidad, replicó Chen. Hemos estado introduciendo el caos en el orden desde que miramos por primera vez a las estrellas y decidimos alcanzarlas de todos modos. La pantalla táctica mostró más inestabilidad extendiéndose por la flota del vacío. Las naves comenzaron a romper la formación, sus movimientos se volvieron erráticos mientras la mente colmena luchaba por procesar múltiples amenazas independientes simultáneamente. Su red neuronal se acerca a niveles críticos de retroalimentación, informó la doctora. Wayase. Literalmente no pueden manejar tantas variables impredecibles a la vez. Chen observó cómo la poderosa flota de los nacidos del vacío, con toda su superioridad tecnológica y coordinación perfecta, comenzaba a fracturarse bajo el peso de la imprevisibilidad humana. Habían luchado contra el caos con orden durante tanto tiempo que habían olvidado que a veces el caos era el estado más natural de todos. Todas las naves, transmitió a la flota. Mantengan los patrones de ataque individuales. Lleven al límite sus capacidades cognitivas. Muéstrenles por qué la mayor fortaleza de la humanidad siempre ha sido nuestra capacidad para abrazar lo inesperado. La batalla estaba lejos de terminar. Pero mientras Chen observaba a su flota de individuos de pensamiento libre abrumar sistemáticamente a una mente colmena tecnológicamente superior, supo que habían encontrado la clave de la victoria. A veces, el arma más poderosa no era la más grande ni la más avanzada. Era simplemente la capacidad de pensar diferente. La red neuronal de los nacidos del vacío se estaba desmoronando. Lo que había comenzado como retrasos microscópicos en su coordinación se había convertido en un fallo sistémico total. Su flota, una vez perfecta, ahora se movía como una criatura en sus estertores. Cada nave luchando por procesar la avalancha de datos contradictorios del asalto humano. La almirante Chen observaba desde el puente de la Prometheus cómo se desarrollaba la historia. Estado de su mando y control. Los dedos de la doctora Wayase volaron sobre su consola, analizando los flujos de datos. Su red se está fragmentando, almirante.
Estamos viendo algo sin precedentes. Naves individuales de los nacidos del vacío están comenzando a actuar de forma independiente, casi como si la mente colmena se estuviera desintegrando, terminó Chen. Se les está obligando a pensar como individuos. La pantalla táctica contaba la historia. La flota de los nacidos del vacío se había dividido en grupos más pequeños, cada uno operando aparentemente con protocolos diferentes. Algunos mantenían sus formaciones rígidas mientras que otros intentaban reflejar el caos de las tácticas humanas, pero sin la experiencia de toda una vida de individualidad que hacía que tal imprevisibilidad fuera efectiva. Mensaje entrante, anunció Rodríguez. Múltiples fuentes, diferentes frecuencias. Es como si todos estuvieran tratando de hablar a la vez. Los altavoces del puente crepitaron con una cacofonía de voces, cada una ligeramente diferente de la anterior. ¿Cómo funcionan así? El ruido, la confusión. ¿Cómo mantienen la coherencia sin unidad? Porque nunca necesitamos la unidad para ser fuertes, respondió Chen, su voz firme. Los mayores logros de la humanidad siempre han venido de nuestras diferencias, no de nuestras similitudes. Es por eso que discutimos, por eso debatimos, por eso nos desafiamos unos a otros. Es por eso que creamos arte y música y literatura que no sigue ningún patrón. Es quienes somos. La estación del comandante Patel de repente se iluminó con advertencias. Almirante, pico de energía de su nave insignia. Están activando algún tipo de protocolo de emergencia. La masiva nave de mando de los nacidos del vacío pulsó con esa familiar energía púrpura. Pero esta vez era diferente. Errática, inestable. La energía comenzó a extenderse por su flota como un virus, conectando sus naves en un intento desesperado por restablecer su red neuronal. Están tratando de forzar la reconexión, informó la doctora Wayase, su voz urgente. Pero la red no puede soportar la carga cognitiva de procesar nuestra estrategia de caos. Está creando un bucle de retroalimentación en toda su estructura de mando. Chen se inclinó hacia adelante, observando cómo las naves de los nacidos del vacío comenzaban a emitir extraños patrones de energía discordantes. Ahora están luchando contra su propia naturaleza, tratando de mantener su unidad perfecta mientras procesan simultáneamente el pensamiento individual. Almirante, llamó Rodríguez. Estoy captando algo más. Señales desde dentro de sus naves, sus tripulaciones. Están comenzando a comunicarse de forma independiente. El control de la mente colmena se está desmoronando. La pantalla táctica mostró el alcance total de lo que estaba sucediendo. La flota de los nacidos del vacío, una vez una expresión perfecta del pensamiento unificado, estaba experimentando algo que había eliminado mediante ingeniería milenios atrás, la conciencia individual. Las naves comenzaron a romper la formación. Algunas avanzando, otras retrocediendo, cada una actuando según su propia interpretación de la situación. Esto es más que una ventaja táctica, se dio cuenta la doctora Wayase, su curiosidad científica evidente en su voz. Estamos presenciando el surgimiento espontáneo de la identidad individual dentro de su especie. Nuestro caos no solo ha derrotado su estrategia militar. Los está obligando a evolucionar. Chen observó cómo más naves de los nacidos del vacío comenzaban a transmitir señales independientes. Algunas eran llamadas a la retirada, otras exigencias de continuar el ataque, y otras expresaban algo que parecía casi curiosidad sobre este nuevo estado del ser. La mente colmena es la base de su civilización, reflexionó Chen. Sin ella. Se volvió hacia su tripulación. Todas las naves, mantengan la posición, armas listas pero sin disparar. Veamos qué emerge de esta crisálida. El espacio entre las flotas se llenó con una tormenta de comunicaciones contradictorias mientras miles de nacidos del vacío experimentaban el pensamiento individual por primera vez en la historia de su especie. Sus naves se movían en patrones inciertos, como criaturas recién nacidas aprendiendo a caminar. Almirante, dijo Rodríguez en voz baja. Estoy recibiendo una señal de una de sus naves. Solo una. Están solicitando diálogo, no como un colectivo, sino como un individuo. Chen se enderezó el uniforme.
Esto ya no era solo una batalla por la supervivencia. Era un momento de primer contacto de nuevo, pero esta vez con una especie que estaba redescubriendo algo que había perdido hace mucho tiempo: el poder del pensamiento independiente. Póngalos, ordenó. Vamos a mostrarles cómo es la verdadera comunicación entre individuos. Mientras se conectaba la señal, Chen no pudo evitar apreciar la ironía. La humanidad había entrado en este conflicto creyendo que luchaban por la supervivencia contra una especie superior. En cambio, se habían convertido en catalizadores de una evolución que remodelaría la galaxia, demostrando que a veces la mayor victoria no es destruir a tu enemigo, sino ayudarlo a descubrir una verdad que ha olvidado sobre sí mismo. La sala de conferencias a bordo de la Prometheus nunca había sido diseñada para este tipo de reunión. Alrededor de la mesa ovalada se sentaba la reunión más extraña de la historia humana. 3 oficiales humanos y 3 representantes de los nacidos del vacío. Cada uno ahora irradiando su propio patrón distintivo de conciencia. La almirante Chen estudió las formas cambiantes de Mercurio ante ella. Donde una vez se habían movido en perfecta sincronización, cada nacido del vacío ahora mostraba sutiles variaciones en sus patrones de superficie, los primeros signos visibles de individualidad en su especie durante milenios. Hemos existido como uno durante tanto tiempo, habló el nacido del vacío que se había identificado como primero en cuestionar, su superficie ondulando con patrones únicos de azul y plata. Creíamos que la unidad era el pináculo de la evolución. Estábamos equivocados. La doctora Wayase se inclinó hacia adelante, fascinada por los cambios que estaba observando. Su red neuronal no ha desaparecido por completo, ¿verdad? No, respondió otro nacido del vacío, llamándose a sí mismo buscador de nuevos caminos. Sus patrones pulsando con verde y oro. Mantenemos una conexión, pero ahora es diferente. Estamos aprendiendo a ser uno y muchos a la vez. Es incómodo, emocionante, aterrador. El comandante Patel había estado observando los intercambios en silencio. Su flota, ¿cómo se están adaptando a este cambio? El tercer nacido del vacío, rompedor de patrones, movió ligeramente su forma. Hay discordia. Muchos temen este nuevo estado del ser. Otros lo abrazan. Estamos experimentando algo que habíamos eliminado mediante ingeniería, la diversidad de pensamiento. Chen asintió, comprendiendo la magnitud de lo que estaba sucediendo. Su civilización está experimentando un renacimiento de la individualidad. Pero eso no tiene por qué significar perder lo que eran. La humanidad tiene sus propias formas de unidad. Simplemente la logramos de manera diferente. Sí, asintió, primero en cuestionar, su superficie coincidiendo brevemente con los colores de sus compañeros antes de volver a su propio patrón. Observamos cómo mantienen la cohesión a pesar de, no, debido a sus diferencias. Es una paradoja que apenas comenzamos a comprender. La consola de la doctora Wayase sonó suavemente. Los cambios se están estabilizando en toda su flota. Es como ver una nueva forma de conciencia emerger en tiempo real. Están encontrando un equilibrio entre el pensamiento colectivo e individual. Hemos observado a la humanidad durante décadas, reveló, buscador de nuevos caminos. Vimos sus conflictos, sus divisiones, su caos. Pensamos que los hacía débiles. Ahora entendemos. Los hizo fuertes, adaptables, creativos. La evolución no se trata de alcanzar la perfección, replicó Chen. Se trata de mantener la capacidad de cambiar, de adaptarse, de crecer. Ustedes buscaron la perfección a través de la unidad. Nosotros encontramos la fuerza a través de la diversidad. La superficie de rompedor de patrones onduló con lo que habían aprendido a reconocer como diversión. Quizás es por eso que la galaxia produce muchas especies, no una forma perfecta. El universo mismo abraza la diversidad. La reunión continuó durante horas, cada lado aprendiendo del otro. Los nacidos del vacío compartieron ideas de su conciencia colectiva, mientras que los humanos explicaban conceptos como el arte, el debate y la elección individual. Fue más que una negociación diplomática. Fueron 2 especies enseñándose mutuamente a ver el universo de nuevas maneras. Finalmente,
Chen se puso de pie, dirigiéndose tanto a su tripulación como a los representantes de los nacidos del vacío. Entonces, ¿a dónde vamos desde aquí? Primero en cuestionar, también se levantó, su forma capturando la luz de una manera que parecía casi esperanzadora. Proponemos un intercambio, no de tecnología ni de recursos, sino de perspectivas. Tenemos mucho que aprender unos de otros. Su caos nos ha enseñado el valor de la imperfección, añadió, buscador de nuevos caminos. Quizás nuestra unidad pueda enseñarles nuevas formas de armonía. Al concluir la reunión y comenzar los preparativos para un intercambio diplomático más amplio, Chen se encontró en la cubierta de observación de la Prometheus, observando las flotas combinadas de dos especies que casi se habían destruido mutuamente apenas unos días antes. La doctora Wayase se unió a ella, con una tableta de datos en la mano. Las naves de los nacidos del vacío ya muestran signos de modificación. Están incorporando centros de mando individuales junto a sus sistemas colectivos. Evolución en acción. No son los únicos que evolucionan, replicó Chen, observando cómo las naves humanas y del vacío comenzaban a realizar maniobras conjuntas. Este encuentro nos ha cambiado a nosotros también. Nos recordó que la fuerza viene en muchas formas. En el espacio más allá del ventanal, las naves del vacío ahora se movían con un nuevo tipo de gracia, sus formaciones manteniendo elementos de su antigua precisión mientras incorporaban variaciones impredecibles. Era una danza de orden y caos, de unidad e individualidad. Un símbolo viviente de cómo dos enfoques de la existencia vastamente diferentes podían aprender el uno del otro. La guerra que en realidad nunca había sido una guerra había terminado. En su lugar, algo sin precedentes estaba comenzando. Una asociación entre una especie que había encontrado la fuerza en el caos y una que estaba redescubriendo el poder del pensamiento individual. Juntos, enfrentarían cualquier desafío que la galaxia les deparara, demostrando que las mayores victorias no provienen de destruir a tus oponentes, sino de ayudarlos a convertirse en algo nuevo. Mientras Chen observaba la flota combinada, pensó en lo lejos que habían llegado ambas especies. Los nacidos del vacío habían aprendido que la unidad perfecta no era el final de la evolución, y a la humanidad se le había recordado que su mayor fortaleza no residía en su tecnología ni en sus tácticas, sino en su naturaleza fundamental, su hermosa, caótica e infinitamente sorprendente humanidad. El futuro que les esperaba no sería ni perfectamente ordenado ni completamente caótico. Sería algo nuevo, algo que combinara lo mejor de ambos enfoques. Y esa, quizás, fue la mayor victoria de todas.